Queridos estudiantes, bienvenidos a esta video clase. Hoy día revisaremos la osteología del hueso maxilar. Como característica general, debemos conocer que los huesos maxilares conforman gran parte del tercio medio de la cara. También ayudan a delimitar cavidades importantes que alojan a órganos de los sentidos, como lo son la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y la cavidad oral. Si vemos el hueso maxilar de forma aislada, vamos a poder reconocer en él distintas caras, elevaciones y depresiones que lo van a categorizar como un hueso irregular. Además, la presencia de una cavidad dentro de él va a permitir también categorizarlo como un hueso neumático. El maxilar, si bien es un hueso voluminoso, debido a la presencia de esta cavidad al interior de él, es un hueso muy ligero. Esta cavidad ocupa los 2/3 superiores del espesor del hueso. Esta cavidad, conocida como el seno maxilar, va a cumplir funciones relevantes. Una de ellas será, en conjunto con la cavidad nasal, permitir aumentar la resonancia de la voz y, en segundo lugar, va también a permitir entibiar el aire que entra por dicha cavidad. Al observar ambos huesos maxilares articulados, podemos darnos cuenta que este es un hueso par y que articula con su homólogo contralateral a través de una articulación de tipo fibrosa en la zona más medial de ambos huesos. Esta articulación se denomina clásicamente como sutura mediana maxilar. Al observar el hueso maxilar en el contexto de la cara, podemos reconocer su importancia. Forma parte de la cavidad orbitaria y constituye el piso de dicha cavidad. En la zona anterior podemos ver el reborde infraorbitario. Hacia la zona lateral, la presencia de una zona triangular irregular que va a permitir la articulación con el hueso cigomático. Más hacia la zona central, los huesos maxilares van a constituir las paredes laterales y el piso de la cavidad nasal. Y si giramos el hueso, vamos a observar el proceso palatino que va a conformar el techo de la cavidad oral. Para sistematizar el estudio de los huesos maxilares, debemos analizarlos en profundidad de manera aislada. En la cara anterior del hueso maxilar podemos reconocer esta estructura denominada proceso frontal del hueso maxilar, que a través de la incisura nasal llega hasta la línea mediana para conformar en conjunto con el homólogo contralateral la espina nasal anterior. Si vemos una vista inferior del hueso, podemos ver los alvéolos dentarios, ¿sí? Zona de hueso trabecular que va a permitir la articulación de los dientes con la estructura ósea. Desde la vista inferior también podemos observar las eminencias que dejan las raíces dentarias en el hueso maxilar. En la zona más anterior podemos observar esta depresión conocida como fosa incisiva. Posterior a la eminencia radicular del diente canino, podemos observar esta gran fosa conocida como la fosa canina, que va a alojar al músculo elevador del ángulo oral. Es importante destacar, en la cara anterior y cerca del reborde infraorbitario, la presencia de un foramen, denominado el foramen infraorbitario. Posterior a la fosa canina, debemos observar la presencia de una cresta importante, denominada la cresta cigomatoalveolar. Esta dividirá el hueso de su cara anterior en su cara posterior, donde encontraremos la presencia de abundante tejido óseo esponjoso, lo que se denominará la tuberosidad del maxilar. Posterior a la cresta cigomatoalveolar, veremos este surco denominado surco retrocigomático. Descendiendo por la tuberosidad del maxilar y hacia la cara más mediana, podemos observar la articulación que éste presenta con el hueso palatino, particularmente con la apófisis piramidal de dicho hueso y ambas láminas pterigoideas del hueso esfenoides. Ahora veamos cómo se ve el hueso maxilar desde su vista medial.
El proceso frontal, en su cara anterior, será conformado por la incisura nasal y en su cara posterior por la cresta para articulación con el hueso lagrimal. Aquí observamos una vista posterior de la cara medial de la cresta lagrimal. También podemos reconocer la cresta para la articulación con la concha nasal inferior a ese nivel. Y en una zona más superior y posterior, la cresta para la articulación con el hueso etmoides, denominada cresta etmoidal. Si observamos la cresta lagrimal desde una vista posterior, veremos que ella va a ayudar a conformar en conjunto con el cornete lagrimal un surco que va a permitir la comunicación entre la cavidad orbitaria y la cavidad nasal, denominado el surco nasolagrimal. Más hacia posterior, por la cara medial del hueso maxilar, podemos ver la entrada del seno maxilar. Esta gran cavidad que conforma los 2/3 superiores del hueso se comunicará con la cavidad nasal a través del hiato maxilar. En la zona media de la cara medial encontramos esta estructura articular con el hueso contralateral denominada proceso palatino maxilar. Podemos observar la presencia de un canal dentro del proceso palatino del maxilar denominada foraminas nasopalatinas. Este proceso palatino se va angostando de anterior hacia posterior y va a dividir a la cavidad nasal de la cavidad oral. La cara superior es lisa y cóncava transversalmente y pertenece al suelo de las cavidades nasales. La cara inferior forma parte de la bóveda palatina. Es rugosa, está perforada por numerosos orificios vasculares y casi siempre excavada cerca de su borde lateral por un canal oblicuo anterior y medial por el que pasan la arteria y las venas palatinas mayores, así como el nervio palatino mayor. Al volver a observar una vista posterior de los huesos maxilares articulados, debemos reconocer algunos elementos anatómicos de relevancia en esta zona. En primer lugar, observemos que desde la zona medial hacia lateral y anterior vamos a encontrar la presencia de un surco importante, que es el surco para el nervio maxilar. Este surco se va a continuar a través del piso de la órbita en forma de surco infraorbitario hasta el tercio anterior del piso de la órbita, donde se transformará en un canal excavado en el piso de la órbita y que dará paso al paquete vasculonervioso infraorbitario que emergerá en la cara anterior del hueso maxilar. La cara posterior del hueso maxilar también es conocida como la cara infratemporal. Forma la pared anterior de la fosa infratemporal y su trasfondo, y en ella podemos observar la entrada de los conductillos para los nervios alveolares superiores posteriores. Estos nervios recorren de posterior hacia anterior y lateral a través de los conductillos alveolares posteriores. En la zona medial de la cara posterior podemos observar la presencia de una zona triangular articular para la porción orbitaria del hueso palatino, conocido como el trígono palatino. Hacia la zona anterior del trígono palatino vamos a encontrar una fina lámina de hueso cortical que permitirá la articulación con el hueso etmoides a través de las hemiceldillas maxilares.